Bienvenidos. Nuestros estudios y nuestras lecciones están en nuestro canal de YouTube con el nombre de Aida Iris Ortiz Rivera. Escúchalos y comparte. Dios les bendiga a todos. Hemos estado haciendo unas pequeñas cápsulas del tema de lo que es la introducción bíblica, con el fin de enseñarle a ustedes algunos detalles de la palabra del Señor. Pasó septiembre, que era el mes de la Biblia, por razones ajenas a nuestra voluntad y por las razones que ya usted conoce por el COVID-19. Las actividades que siempre se realizaban, como la Semana de la Familia, la Semana de Educación Cristiana, el Día de la Biblia, no se pudieron llevar a cabo como hubiéramos querido. Pero por eso hemos hecho estas pequeñas capsulitas para que usted pueda recibir conocimiento de lo que es la introducción bíblica, de lo que es el canon de las escrituras y de lo que es la interpretación de las escrituras. Hemos estado en esos temitas, son videos cortos, les invito a escucharlos y a compartirlos, sobre todo si conoces estudiantes del Instituto Bíblico, compártelos para que ellos puedan recibir esta enseñanza, que es la que utilizamos en nuestro Instituto Bíblico, ¿verdad? A nivel de concilio, fuente de salvación misionera. Ya ustedes me conocen, soy la hermana Aida Iris Ortiz Rivera. Han visto mis videos, me conocen, hemos estado dando las escuelas bíblicas, pero no vamos a comenzar nuestro expositor número 28 hasta el mes de noviembre. El mes de noviembre comenzamos nuestro expositor número 28 porque comenzamos con el profeta Ezequiel y estas historias son bastante profundas, son bastante complejas. Queremos prepararnos bien para poder llevar este material, si es que lo vamos a seguir haciendo a través de las redes sociales. Amén. Hemos estado hablando de la interpretación de las escrituras, del canon, de cómo se originó la Biblia, de los idiomas en que ha sido escrita la Biblia, ¿verdad? Y hemos hecho hincapié de que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Dios nos ha dado la capacidad, el conocimiento, para que nosotros sepamos cómo interpretar los textos de la Biblia, a pesar de que la Biblia ha pasado siglos de historia y ha sido traducida en varias versiones, en varios idiomas. La palabra de Dios todavía sigue siendo de vida, todavía sigue siendo de inspiración, todavía sigue siendo una gran bendición para el pueblo que la conoce, para el pueblo que la lee, para el pueblo que la escudriña. Recuerde, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Es importante que nosotros nos metamos en la palabra del Señor, no leamos por leer, sino que busquemos el sentido de cada una de las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Así que hemos estado hablando de la interpretación bíblica, hemos estado hablando de la hermenéutica, que obviamente es el arte de interpretar las escrituras, y queremos continuar dando unas pequeñas capsulitas de lo que es interpretar la palabra del Señor. La hermenéutica tiene divisiones. Está la hermenéutica general, que incluye todas las reglas que se pueden aplicar a la Biblia. Recuerde que la Biblia fue hecha con un canon. Hay unas reglas en las cuales fueron compilados los libros de la Biblia que tenían que cumplir con unos requisitos para pertenecer a ese canon de las escrituras. En la hermenéutica también hay unas reglas que se aplican a la Biblia y que son bien importantes conocerlas. Está la hermenéutica especial, que incluye todas las reglas y consideraciones necesarias para interpretar categorías especiales. Recuerde que la Biblia está dividida, ¿verdad? Los 66 libros de la Biblia, conocemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, los evangelios, el libro de los Hechos, que relata la historia de los apóstoles, tenemos las epístolas paulinas, tenemos las epístolas generales y tenemos la revelación de Apocalipsis. Así que tenemos divisiones en la Biblia que nos permiten por lo menos para fines de estudio poderlo llevar en una forma sistemática. Los libros de la Biblia no necesariamente están en un orden cronológico, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero sí hay una continuidad en la historia, hay una continuidad en la palabra del Señor. Se cree que el primer libro escrito de la Biblia fue el libro de Job. Amén. Y eso pues es un dato que más adelante podemos nosotros examinar y preguntarnos por qué Job
es el primer libro de la Biblia que fue escrito en el Antiguo Testamento. Las reglas básicas para interpretar la Biblia son bien sencillas. La Biblia es su propio intérprete. Lea la Biblia con cuidado. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre, formó al hombre, ¿verdad? Lo tomó del polvo de la tierra e hizo a un hombre. Gloria sea el nombre del Señor. No nos detalla cómo fue que formó aquel hombre, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, pero lo hizo con sus propias manos, como explica la palabra, gloria al Señor. También nos habla, la Biblia tiene sus curiosidades, porque muchas veces nos preguntamos cuántas parejas de animales entraron al arca. Y decimos que entró una pareja de cada animal, pero Génesis capítulo 7, verso 2 al 3, nos habla que de los animales que no eran inmundos entraron 7 parejas de cada uno. De los animales inmundos solo entró una pareja y son detalles que a veces pasamos por alto. De igual manera, ¿cuántas vueltas le dio el pueblo de Israel a Jericó antes que se derribaran los muros? Cantamos, los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó, pero sabemos ya por el estudio de las escrituras que fueron 13 vueltas. Estuvieron 6 días dando una vuelta y al último día dieron 7 vueltas. Así que el corito se refiere al día de la victoria. 13 vueltas le dieron a la ciudad de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos y cayeron los muros de Jericó. Hay tantas curiosidades y hay tantas cosas interesantes en la Biblia que si nos ponemos a buscarlas y a analizarlas, ¿verdad? Algunas nos parecen bien curiosas. A mí me encanta hacer este tipo de dinámica en donde le hago preguntas a los hermanos de la Biblia. A veces parecen preguntas difíciles, pero no, todo está ahí en la Biblia, gloria al Señor. Cosas como que hubo una profetisa en el Antiguo Testamento que se llamó Hulda. Y muchas veces no se habla de esta varona, ¿verdad? Que estuvo para el tiempo del rey Josías, cuando se halló el libro de la ley, ¿verdad? Así que ya en el Antiguo Testamento había mujeres que eran profetas, Débora, ¿verdad? Y otras mujeres de las cuales podemos hablar en la palabra del Señor. Es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Las palabras que se encuentran en el texto no siempre serán entendidas literalmente, sino por el sentido de su significado. Hay textos que los tenemos que leer, releer y analizar para poderlos entender completamente. También depende de la versión de la Biblia que usted utilice. Si se le hace muy complicado, ¿verdad? Casi siempre usamos la versión Reina Valera, pero si a usted se le hace complicado el lenguaje, pues tenemos la nueva versión internacional y tenemos la Biblia Dios habla hoy, que nos pone el lenguaje un poco más sencillo y no cambia la esencia del mensaje, hermano. La Biblia sigue siendo la misma, solamente que se han cambiado algunas palabras para poderlas entender mucho mejor. Ponga atención en la gramática del texto, lea correctamente. A veces nos mandan a leer la Biblia y queremos leer tan rápido que se nos olvida que hay puntos, que hay comas, que hay signos de interrogación, que hay signos de admiración, que si nosotros leemos la Biblia como si fuéramos declamadores, verdaderamente sería algo maravilloso. ¿Quién será ese Rey de Gloria? ¿Verdad? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria y le damos la entonación a la palabra y la hace más interesante al oído del que la escucha, ¿verdad? La palabra indignamente que nos habla en Primera de Corintios 11:27, hablando de la cena del Señor, está hablando no del individuo, ¿verdad? Aquel que comiere indignamente en la cena del Señor se refiere a la manera de comer, no al individuo, porque la iglesia de Corinto tenía un problema. Hacían primero el ágape, pero en el ágape había vino y muchas veces los hermanitos se embriagaban un poquito y cuando ya llegaban a la cena, algunos estaban tocaditos. Y para corregir ese problema, el apóstol Pablo pidió a la iglesia que dejara de hacer ese tipo de actividad antes de la cena del Señor y que no se mostraran indignamente ante la mesa del Señor, ¿verdad? Que es un acto de solemnidad, que es un acto que representa, ¿verdad? El recordatorio de la muerte del Señor. Amén. Mire, utilice una versión de la Biblia que sea clara y exacta en la forma de expresarse. Las versiones más antiguas tienen una falta común al utilizar un lenguaje pesado para traducirla. Antes se usaban oraciones largas y complicadas. Recuerde que
La división de versos, la división de capítulos vino en los años, ¿verdad? Que ya yo les expliqué en un video anterior, fueron realizadas posteriormente. La Biblia era copiada ahí, ¿verdad? Completamente en directo y era copiada, ¿verdad? De corrido, sin tener todos estos puntos, estas comas y toda esta gramática que la Biblia tiene actualmente, ¿verdad? En la versión Reina Valera se da el caso de oraciones largas. Por ejemplo, usted va al capítulo 1 de Efesios, los versos del 3 al 10. La oración comienza, y vamos a buscarlo por aquí rapidito, amado hermanito, para que usted entienda el ejemplo que yo le quiero dar. Cuando usted va a la Biblia y busca el capítulo 1 de Efesios y va a los versos del 3 al 10, mi Biblia es nueva, hermano, y para pasar las páginas me da un poquito de trabajo. Gracias a mi hermano Félix, que siempre me está regalando Biblias, y le agradezco tanto que lo haga, ¿verdad? En el capítulo 1, versos del 3 al 10, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El verso comienza en el capítulo 3 y sigue con comas continuamente hasta el verso 10. O sea que eso es una oración bien larga que comenzó en el verso 3 y terminó en el verso 10. Luego usted lo busca y lo lee con calma y se va a dar cuenta que comienza cada verso con minúscula porque al terminar el anterior hay una coma y continúa el verso. Y eso está en Efesios capítulo 1, versos del 3 al 10, que son de las cosas interesantes que tiene la Biblia. En algunas Biblias eso se ha corregido, ¿verdad? Y se ha sintetizado para hacerlo un poco más llevadero en la lectura. Gloria al Señor. No siempre las palabras significan lo mismo al traducirlas. Nosotros tenemos nuestro español, ¿verdad? Que viene del latín. Las lenguas romances no son lo mismo que el griego, que el hebreo, que el arameo. Todas nuestras lenguas provienen del latín, lo que es el español, el francés, el italiano, el portugués. Usted ve que más o menos los idiomas se parecen un poquito, ¿verdad? Pero la Biblia no fue escrita en latín. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Por lo tanto, la etimología de las palabras a veces no va de acuerdo al sentido que nosotros le damos en Puerto Rico o que le damos en el idioma español. Recuerde que es bien importante que en los países de Latinoamérica hay palabras que cambian. Lo que aquí significa una cosa, allá no significa lo mismo. Y usted tiene que tener cuidado cuando va a predicar a países extranjeros. Preguntar qué tipo de palabras no se deben utilizar para que usted no cometa el error de pronunciar alguna palabra que le pueda resultar a ellos ofensiva, pero que para nosotros, pues como es de uso común, no tiene ningún problema. Pero siempre es bueno que cuando usted vaya a un país extranjero, le pregunte a quien le invita o le pregunte al pastor que lo invita o a la persona que lo invita qué palabras no debe utilizar desde el altar. Eso es bien importante porque eso además demuestra que usted respeta la cultura de los demás países. Amén. Mire, así que es preciso entender el significado de las palabras originales. La palabra confesar viene del griego homologeo. Está compuesta de dos palabras, homo, que es mismo, logeo, hablar. La palabra original de confesar significa admitir, es decir, la misma cosa o estar de acuerdo. Así que cuando leemos en Romanos 10:9, que dice, si confesares con tu boca, lo que realmente quiso decir el escritor es, si admites con tu boca. Aquí la palabra confesar no es confesar pecados, sino es estar de acuerdo con que Jesucristo es el Señor. Si tú admites, si tú aceptas, si tú crees, ¿verdad? Con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que es bien importante entender ese punto y por eso hay que leer en el contexto del texto. Hoy día se está utilizando la palabra confesión como una declaración de fe
para obtener algo a cambio. Yo confieso que hoy va a pasar esto, yo confieso esto, yo confieso lo otro, ¿verdad? El error de esta expresión es que las personas creen que cada vez que lo pronuncian obtendrán un beneficio a cambio. El yo declarando que por mí misma tengo el poder para hacer algo minimiza la figura de Cristo como el que hace los milagros. Se debe decir, en el nombre de Jesús yo creo, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo digo que Él es el que tiene el poder, ¿verdad? No tenemos que estar confesando, yo confieso con mi boca, yo decreto, yo esto, yo lo otro. Eso elimínelo de su vocabulario, hermano. Gloria al nombre del Señor, porque la expresión está mal utilizada. Gloria al Señor. La etimología. Etimología es cómo usted desmenuza la palabra. Es la composición de las palabras originales. Tiene sus precauciones porque el sentido de las palabras a veces cambia. Una misma palabra puede tener varios significados. Por ejemplo, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Paga se traduce en opsonia, es la traducción de la palabra opsonia, y se usaba del salario pagado a los soldados o de las raciones que recibían en lugar del dinero. Esa paga era una cantidad miserable, era una paga bien poca, y por eso dice, la paga del pecado es muerte. La oración original debiera decir, el miserable precio del pecado es la muerte. O sea que cuando usted está en pecado no vale nada, ¿verdad? Así que el miserable precio del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? El pecado no trae ninguna garantía, el pecado no trae ninguna satisfacción, el pecado no trae ninguna vida eterna. Así que es bien importante que usted sepa eso, que es bien importante. Hay que tener en cuenta el uso local de las palabras, el cual afectaba a veces el griego. Recuerde que en la época de los apóstoles se hablaba el griego koiné. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones, que era el griego, ¿verdad? De la plebe, el griego que usaba la gente común y corriente. Gloria al Señor, no era un idioma muy refinado, pero era el lenguaje común de la época. Hay palabras que tienen varios significados en la Biblia. Por ejemplo, la palabra fe puede significar confianza, creer. Está la fe salvadora. Está la fe como evangelio. Está la fe como fruto del Espíritu, ¿verdad? Y eso por dar algunos ejemplos. Otro ejemplo de una palabra que puede tener varios significados es la palabra ley. La ley de Moisés son los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Pentateuco que comienza la Biblia, ¿verdad? También se le conoce como Pentateuco, como todas las escrituras. Se le conoce como los 10 mandamientos a la ley. Se le conoce como la ley civil de cada nación, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Se le conoce también, gloria al nombre del Señor, como la Torá. Así que la ley pues tiene varios significados también en las escrituras. La ley civil de cada nación, el poder innato del pecado, el evangelio de Cristo, el principio de la ley. Usted va a ver muchos de esos términos en el Nuevo Testamento que nos habla de la ley del pecado y de la muerte. Y no solamente se circunscribe a hablar de la ley de Moisés, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso usted lo va a encontrar en Romanos. Y usted va a ver la palabra ley, pero hay otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, que me dice que haga esto, ¿verdad? Porque hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. Así que usted va a ver que la palabra ley en el Nuevo Testamento va a tener otros significados, otras connotaciones que usted debe entender, ¿verdad? Como propias del texto y del momento en que se escriben. Amén. Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase, el contexto. La gente lee la Biblia porque tiene textos bonitos. Poco le importa a veces el origen de los versos. Este tipo de lectura trae un mal entendimiento, ¿verdad? La gente prefiere leer los salmos porque son cánticos, porque son más llevaderos, pero muchas veces no entran a otras consideraciones de la Biblia
y no leen los demás libros de la Biblia que son igual de importantes para el creyente, amado hermano. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, pues obviamente se refiere al pastor, lo escribió el rey David, que en un momento dado, pues cuando tenía que buscar esa oveja que se perdía, pues tenía que subir escarpados montes, tenía que pasar por un montón de situaciones, y él escribía, aunque ande en valle de sombra o de muerte, porque a veces esa oveja se trepaba en un, ¿verdad? En un lugar bastante difícil, de difícil acceso, y era peligroso para el pastor quizás pasar por esos caminos que fuera a resbalar y a caerse. Así que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Usted tiene que entender que ese salmo es escrito por un pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Se está describiendo con la oveja que él pastoreaba. La conexión de los versículos es lo que da sentido al contexto. Lea siempre el verso antes y el verso después del verso que usted va a escoger. Ese es el contexto. A veces sacamos un texto, ¿verdad? Y utilizamos una frase de ese texto, pero sin mirar el texto anterior ni el texto que le sigue, ni saber cuál es la historia que está detrás de ese versículo bíblico. Amén. Así que es bien importante leer completo el capítulo del cual usted va a predicar o del cual usted va a enseñar. Puede ser inmediato o remoto y afecta la interpretación. Por ejemplo, he aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22:12. Para nosotros la palabra pronto significa ya, pero su significado es que Él vendrá súbitamente. Todavía estamos esperando que se cumpla esa promesa. He aquí yo vengo pronto. El Señor vendrá de una manera sorpresiva. En el verso que dimos al principio de este estudio de interpretación, en 2 Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. No hay profecía más segura que la Biblia. Si alguien viene por ahí con una nueva revelación, con un nuevo invento, no le crea, porque tenemos la palabra profética más segura porque se ha cumplido al pie de la letra, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos dice más, nos dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Así que Dios nos ha dado el privilegio de nosotros poder aprender a interpretar las escrituras, a tener el conocimiento, a tener libros de textos, diccionarios, concordancias, tener exégesis para que podamos entender la Biblia en su cabalidad. Dios nos ha revelado su voluntad a través de la palabra. La Biblia no es un secreto oculto, está abierta, mire hermano, está revelada, está abierta, está disponible para que usted la lea, para que usted la entienda, para que usted la analice. A los únicos en la Biblia que se le dio la orden de sellar los libros y cerrar la profecía y no decir todo lo que vieron, fue a Daniel y al apóstol Juan cuando Dios les reveló el Apocalipsis. ¿Qué le decía el Señor? Sella las palabras de la profecía, ¿verdad? Porque llegaba un momento en que hay cosas que Dios no las reveló por completo. ¿Por qué Dios lo permitió de esa manera? Porque en algún momento cuando estemos en su presencia, lo que no entendemos ahora lo vamos a entender, lo vamos a comprender cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Daniel también le dijo, esta profecía es para el tiempo del fin. Quizás Daniel no entendía todo lo que Dios le reveló, pero se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Toda la historia de Daniel, todos los imperios que Daniel vio en la visión y que vio el rey Nabucodonosor con aquella estatua, han venido pasando por la historia. Falta que llegue Cristo y termine de cumplir lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Queremos que el Señor venga. ¿Cuántos quieren que Él venga? Amén. Estamos pasando por momentos bien difíciles, hermano. Estos han sido días bien duros, bien duros. Hemos pasado un sinnúmero de tensiones, de aflicciones, de dolores, de angustias en nuestras áreas de trabajo, de angustias en nuestros hogares, de angustias con los familiares enfermos, de pérdida de gente que amamos y que quizás no nos pudimos despedir.
pero tenemos esperanza. Tenemos la palabra profética más segura. Cristo viene, el Señor va a venir. Queremos que venga, queremos que ya venga a buscar a su pueblo y que podamos irnos a morar con Él. Aleluya. ¿Cuánto le están esperando? Amén. Yo lo estoy esperando. Mire, la palabra no fue traída por voluntad humana. Sigue diciendo 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 al 21. Sino que los hombres de Dios hablaron, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les reveló la palabra. Y ellos la plasmaron en los 66 libros que nos han llegado hasta hoy y que están en el canon bíblico. Recuerde eso, es bien importante. No, hoy hay por ahí algunos declarándose profetas y declarando palabras proféticas sobre la gente cuando la Biblia tiene la autoridad suficiente para ser proclamada. Esta es la única revelación que Dios ha dado a la humanidad. No hay revelaciones nuevas. Las sectas y herejías surgen de un iluminado que descubre algo. Dice que a Dios se le olvidó. Eso es un disparate, hermano. No tenemos otra revelación. Tenemos la palabra escrita, la palabra escrita, la palabra escrita. Y su palabra no torna atrás vacía. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Así que la palabra anular, utilizada en la nueva adoración, es un menosprecio a lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Anulo los decretos, dicen por ahí, cuando la Biblia dice en Colosenses 2:13 al 15 que Cristo anuló la maldición del pecado. Eso no lo hago yo no anulo nada, yo no cancelo nada. Estos cantos sin teología promueven una espiritualidad sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Le quita el poder a Cristo como si yo tuviera el poder. Así que tenemos que retomar la palabra de Dios y declarar que Cristo es el que sana, el que bautiza y el que viene pronto. Amén. Así que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, en cómo nosotros interpretamos la palabra del Señor, en cómo nosotros cambiamos algunas cosas para atemperarla a la gente, a los tiempos, para que se oiga más bonito, más motivacional. Pero ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es traer un cambio de vida al hombre. Así que, hermanos, tenemos otras explicaciones sobre otros temitas. Así que más adelante vamos a estar para terminar con este breve estudio sobre lo que es la interpretación de las Escrituras.